Hello everybody, Carlos Toro here. I'm joined on the line by David Morrell Jr., who will be facing Mike Gavronski Saturday, December 26th on Fox in the main event of PBC's final show of 2020. We're going to be doing this interview in English and in Spanish. We're going to be talking in Spanish and I will translate in English. David, how are you doing? Saludos a todos, soy Carlos Toro, me acompaña en la línea David Morrell Jr., quien se va a enfrentar a Mike Gavronski el sábado 26 de diciembre en PBC en Fox. David, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo tú estás? He says, I'm doing well, thank God. David, it's very rare seeing fighters have the kind of fights that you're having with only just a couple of pro fights be in title bouts. How do you sort of evaluate the first three fights that you've had as a professional boxer so far? David, es muy raro ver a boxeadores tener este tipo de peleas, boxeando para títulos tan pronto en tu carrera profesional. ¿Cómo tú evalúas tus primeras tres peleas que has tenido como boxeador profesional? Bueno, la primera pelea que la evalúo bien, no fue con un boxeador de la máxima experiencia, pero sí con un boxeador que cualquiera que suba al ring, usted sabe, tiene el honor de llamarlo un gran boxeador, ¿no? Porque tuvo el valor de subirse de arriba y de enfrentarse y de tirar golpes. La segunda pelea fue contra un oponente que nunca lo había tanqueado, había tenido ya varias peleas con campeones mundiales, incluso había empatado con este Yankee en Washington, D.C. Y creo que para mí fue una excelente pelea, lo hice bastante bien y lo que le gusta al público. Y mi última pelea contra Lennox que estaba invicto, pero tenía un empate, era actualmente el campeón y para el criterio de muchas personas lo hice bastante bien. Y en esta pelea pienso lo mismo. He says, I would say my first fight went well, though it wasn't against someone, that reputable. My second fight was against someone who hadn't been knocked out, and he's fought world champions, and I fought him in Washington, D.C. I thought that fight was a really good one, and my last fight against Lennox, he was unbeaten, and it's not often that guys like it look great against him, but I thought it was my best fight so far. This is, the second time that you fought during the pandemic. How was that experience fighting in August against Lennox with no crowds, dealing with all the COVID-19 protocols? How was that experience like? David, esto es tu segunda vez peleando durante la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia peleando contra Lennox peleando sin audiencia y bregando con todos los protocolos de COVID-19? Bueno, la verdad es que la preparación tuve que hacer mucho ajuste porque como usted mismo dijo ya, por la pandemia no tuvimos sparring. So, tuve que hacer muchos ajustes, acomodarme. Si tenía que entrenar a un nivel, tenía que entrenar más alto porque no tenía sparring. Tenía que estar por encima del promedio, ¿no? Tuve que, y con respecto al público, en el entrenamiento yo siempre uno está adaptado, usted sabe, a entrenar con música, ¿no? Para escuchar bien a los entrenadores en la esquina, por la bulla eso del público, ¿no? Pero esta vez tuve que hacerlo todo en silencio. Tuve que hacerlo todo en silencio para adaptarme una vez más a ese silencio que iba a estar en la arena. Y extrañé un poco al público porque es porque casi siempre a un boxeador lo estimula, ¿no? De que tú te das un golpe y la gente diga wow, lo golpeó y te estimula a seguir adelante. Pero sí, se me hizo un poco raro porque es primera vez en mi vida que peleo así, pero no, simplemente nos adaptamos. El boxeo se tiene que adaptar a cualquier situación y nos adaptamos a la situación y ahí vio el resultado de la pelea. David says, the truth is that I had to make a lot of adjustments because of the pandemic. We didn't have sparring and had to make a lot of adjustments. We had to up our training because we didn't have any sparring. I had to be all over him from the start of the fight. In regards to the lack of a crowd, I used to train with music playing in the background so I can simulate things and better listen to my corner when it comes to fight time. But this time I had to do it all in silence in order to adjust to the fight, which was without a crowd.
I miss the crowd a little bit because as a boxer, the crowd kind of stimulates you a bit and gets you pumped up. It was a little difficult because it was my first time fighting like that. I know you just mentioned that you didn't really have any sparring for the Lennox Alvarez fight. Did you manage to sort of fix that and get that result for this fight against Mike Gavronski? David, yo sé que tú acabas de mencionar que tú no tuviste sparring para la pelea contra Lennox Allen. ¿Tú pudiste resolver eso para esta pelea que tiene contra Mike Gavronski? Sí, sí, ya esta pelea, gracias a Dios, tuve a mi compañero aparte de cubano y bueno, ahora compañero mío también de equipo, Maite Santos, buen, buen apoyo que me hizo en este momento y la verdad, un buen sparring y sí, ya está, este viaje es un poco más diferente respecto a esa posición del sparring y esas cosas. David says, yeah, we were able to get some sparring, and I brought in a friend of mine from Cuba, and he was been a great help, and I think the sparring will be very beneficial to me. Mike Gavronski has faced a number of good boxers like Brian Vera, Toriano Johnson, Jesse Hart. What do you know about your next opponent? What do you think he does well in the ring? David, Mike Gavronski ha tenido peleas contra gente como Toriano Johnson, Brian Vera, Jesse Hart. ¿Qué tú sabes de Mike Gavronski y qué tú piensas que él hace bien dentro del ring? No, tiene 23 peleas, creo que son 23 o 26, no recuerdo ahora. Tiene 26 victorias, no es un boxeador malo. Cualquiera no tiene 26 victorias, y solamente 3 derrotas, o cualquiera no, y 16 por knockout, cualquiera no lo tiene. Es un buen boxeador, por lo poco que he visto de él, tiene buen ataque. Lo veo con bastante decisión sobre el ring, pero simplemente es como todo, cada cual enfrenta a diferentes oponentes, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo y voy a salir a ejecutar el boxeo que hace David Morrell Jr. y él va a salir a hacer el suyo. Ahora que conmigo sea diferente a otras personas, o a lo mejor lo haga mejor, a lo mejor lo haga, no sé, pero no tengo respecto a eso una opinión así muy estable. No sé si me explico lo que le quiero decir. David says, I think he's won like 26 fights so far, so I know he's not a bad boxer. From what little I can see of him, he's got a good offense, but like everyone, he's faced a number of different opponents. I'm going to do my job. I'm going to box the way David Morrell Jr. fights. I might be different from the fighters he's facing. I don't have much of an opinion in regards to that. David, how do you get that victory against Mike Gavronski this Saturday on Fox? ¿Cómo tú consigues esa victoria contra Mike Gavronski este sábado en Fox? No necesito hacer ningún ajuste. El ajuste se hace arriba en el ring. Yo simplemente subiré a hacer mi trabajo, a boxear, a inteligente. Si me da la oportunidad, la aprovecharé. No se me da, la buscaré. Y es lo que me gusta hacer, lo que más me gusta hacer y lo que voy a hacer. David says, I don't feel like I've had to make any adjustments, in camp, and whatever I need to do, I'll do it in the ring. I will step up, I will do my job, box intelligently, and if opportunity comes for me to knock him, I'll take it. It's one of the things that I do best. With this being the last PBC on Fox card of 2020, you being in the main event, how does it feel, to be the one to sort of close out the year for PBC? David, siendo la última pelea, la última cartelera de PBC on Fox de 2020 y tú en la pelea estelar, ¿cómo se siente poder tener la oportunidad de cerrar el año para PBC? Bueno, la verdad que cuando me llamaron me dijeron, oye, hay pelea para que se acabe el año, y dije, wow, en realidad me consideré con suerte, ¿no? Agradecido primero que todo con mi equipo de trabajo, con Luisito de Cuellino por darme a Gemo por darme la oportunidad, y agradecido también con el Señor por mantenerme este año con vida, ya que han habido muchas muertes desgraciadamente en este 2020 y cualquiera no puede decir que
que está vivo, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, en serio me siento muy agradecido y muy orgulloso porque ser la cartelera, ser la estelar de una cartelera como PBC y cerrar el 2020 es algo que tengo que uno lo tengo en la mente desde que se me dijo. Y yo tengo que salir a trabajar más que excelente porque es lo que el público se merece, ¿no? El público se merece para que termine un año feliz y contento, una Navidad excelente y bueno, y tenga por lo menos un tema de hablar en su fin de año. David said, to be honest, when I got the call that there was a fight for me to close out the year, I said, wow. I consider that an honor, and I'm grateful to my team and to Al Heyman for giving me the opportunity. I'm also grateful to the man above for giving me life in a year with so many deaths. I'm 100% appreciative of this, and for it being the last card and being the main event for PBC closing out 2020. I want to give the fans what they deserve, and that is to end 2020 on a high note. David, you've been impressive so far in your career, already being in this position just 3 fights in. But what do you feel like you still need to work on as you further progress as a professional boxer? David, tú has sido muy impresionante en tu carrera, muy joven, profesional hasta este punto, pero ¿qué tú sientes que aún necesitas mejorar en lo que tú sigues progresando como un boxeador profesional? Como profesional, ¿sabes? Como yo te digo, no tengo tanta experiencia en el pro. Uh-huh. Tengo apenas 3 peleas. Como profesional me hace falta mejorar todo. Yo siempre he sido un boxeador demasiado profesionista, demasiado, digamos que demasiado ambicioso para el boxeo, demasiado ambicioso para el entrenamiento. Necesito mejorar todo cada día. Yo, aunque sea campeón de lo que sea, siempre necesito mejorar algo. Porque uno nunca sabe en un mañana lo que puede suceder. Entonces hay que estar siempre listo y necesito siempre mejorar todo, siempre mejorar cada día mejorar algo más de la técnica, cada día mejorar algo más de la defensa, cada día mejorar algo más del ataque, de las tácticas. Yo por lo menos en mi criterio personal necesito mejorar todo necesito mejorar. He says, I don't have a ton of experience as pro. I've only had 3 fights. I feel like I need to work on everything. I consider myself a boxer who is a perfectionist and very ambitious. Every day I have the need to work on something, anything, and try to get better. No one knows what will happen. You always need to stay ready. Every day I need to work on my technique, my defense, my tactics. Ever since I've turned pro, I really have felt the need to always get better. This past week, we just had Canelo Alvarez beat Callum Smith and really assert himself as the number 1 guy at 168 pounds. And it looks like he's going to be staying at 168 pounds in the near future at the very least. Is the fight against Canelo something that you'd be interested in having some point down the line? La semana pasada tuvimos a Canelo Álvarez pelear contra Callum Smith y de lo que se ve, Canelo se va a quedarse en 168 libras, por lo menos en el futuro cercano. Una pelea contra Canelo, ¿eso sería algo que te interesaría en tener en algún momento más adelante? Sí, no, claro, primero que todos mis objetivos son todos. Todos los que tengo en esa visión son mis objetivos. Mientras tenga el título, van a estar. Y sí, si mi equipo de trabajo piensa que esa pelea tiene que ser una pelea en un futuro cercano, pues así sea. Yo simplemente entrenaré, estaré listo, me prepararé como tengo que prepararme y que se dé la pelea. Si mi equipo de trabajo piensa que yo estoy listo y que se tiene que dar, pues yo automáticamente estaré ready. David says, sure, that's a goal I have. If my team feels like that fight is something we can work towards to, even if it's the near future, we'll work on it. But first of all, I have to get ready. I have this fight coming up, and I always have to stay ready for whatever fight comes to me. With this being your 4th pro fight and you're already at this high level, in your career, it's not something, planning out what the goals are for 2021 doesn't really apply, to most boxers who are only 3-4 fights in. So what are your goals for 2021? Después de esto ya tiene 4 peleas como profesional y pues
¿Cuáles son exactamente tus objetivos para 2021 en lo que sigues progresando y desarrollando como un boxeador? Y ya no, para este 2021, primero que todo, finalizar este 2020 por todo lo alto como quiero, es mi primer objetivo. Y sí, tenía tenía varias peleas este año que no pude hacerlas por lo de COVID-19. Tenía muchas peleas que quería, que iba a ejecutar, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Y sí, espero que se me den en este 2021. Mi objetivo, primero que todo, es alcanzar todas las victorias y en todas las peleas que se me crucen en el camino, que se me den en este 2021, así poder estar a un nivel más alto, a poder obtener mejores peleas. Pero mi principal objetivo para mi 2021 es poder hacer todo lo posible y lo posible por estar junto con mi familia, poder obtener que esté aquí junto conmigo en los Estados Unidos. He says, on my part, I have to end 2020 winning this fight. I had plans to fight more this year, but those fights fell through because of COVID-19. There were fights I wanted it, but couldn't execute, and I hope to have those fights happen in 2021. My goal for next year is simple, reach a higher level, get bigger fights, and to do everything needed to get there. Lastly, David, do you have a prediction for this fight against Mike Gavronski? David, ¿tú tienes una predicción para esta pelea contra Mike Gavronski este sábado en Fox? Sí, tengo una predicción bastante sencilla. Como siempre digo, tengo una predicción de no tener un mal espectáculo, no hacer quedar mal a mis seguidores. Siempre que, ¿sabes? Estar activo, nunca darle un tiempo, darle un momento de que puedan decir, no, pensé que era un boxeador así, no, ahora es de otra manera, no. Que todo ese criterio positivo que han tenido de mí, mantenerlo. La previsión es una pelea, salir a lo mejor. Ya como usted dijo, es la última pelea de PBC, soy la estelar y tengo que cerrar con todo, y es lo que voy a hacer. He says, yeah, I got a prediction of a very simple one. Like I always say, I aim to, not give a bad performance, not make my followers look bad, and stay active in the ring. My prediction is to give a great fight, it being the last PBC fight of the year, and to come out on top. David, thank you so much for taking time to talk to me. Best of luck on your fight against Mike Gavronski this Saturday, PBC on Fox. Looking forward to seeing you in the ring. David, un millón de gracias por la charla y por tomar unos minutos para hablar conmigo. Te deseo toda la suerte este sábado contra Mike Gavronski, PBC on Fox. Y te deseo toda la suerte y espero verte en el ring. Igual usted, muchas gracias.